Hola, estimados hermanos y hermanas del canal Un Remanente Volverá. Nuevamente por aquí, el hermano Jonathan Rubina, para poder compartir con ustedes este segundo capítulo de esta serie denominada Cuatro Fases antes de la Segunda Venida. La anterior pudimos ver la primera parte con respecto a lo que es eh, los principios de dolores. Todo esto basado en Mateo 24, junto con otras citas y otra búsqueda que he realizado para poder darle contexto y también más contenido o más peso a lo que estoy compartiendo. Sabemos que todos deseamos, en la medida de lo posible, poder comprender de mejor manera los eventos del fin de los tiempos, pero a veces no son muy claros. En general nos cuesta poder identificarlos y quisiéramos hacerlo, pero sin duda alguna que el Señor preparó la vía, preparó la forma para poder cumplirlo. Y esa forma es sin duda la profecía del profeta que vio el fin desde el principio, como otros lo vieron, ya sea Juan el Amado, sea Daniel, Nefi, y otros más, pero que para este fin de los tiempos el Señor nos dio un mandamiento para ir por Isaías, el profeta que vio el escenario del fin de los tiempos. Como la segunda parte tiene por título esto. Me encantó mientras preparaba esta presentación, porque pude dar cuenta de cómo encajaba en forma tan perfecta, tan sincrónica, la figura del siervo del fin de los tiempos. En esta fase, perdón, que se llama persecución, ya vamos a ir analizándola. Yo esta parte en forma personal la estimo en dos subfases, ya en dos fases dentro de esta misma, que puede ser una persecución general a nivel mundial cuando pasemos la primera etapa del principio de dolores. Esto da cuenta de todo aquel que crea que crea en Dios, que crea en alguna deidad, no sé, en vista de que se puede ser perseguido, como dije, en un contexto general. Y la otra fase dentro de esta misma, que de hecho es muy relevante, es una persecución interna, ¿ya? Que existirá dentro de los mismos seguidores de Cristo. Esto ocurría muy normalmente en el libro de Mormón, después de un tiempo que el pueblo caía en la iniquidad, y cuando le llamaban al arrepentimiento, aquellos humildes seguidores de Cristo eran perseguidos. Entonces, por eso encierro un poquito en dos microfases dentro de esta, que es la persecución. Bueno, el versículo 9 de Mateo 24 dice: Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones, por causa de mi nombre. Recordemos que estamos pasando de la fase de hambruna, de sequía, de situaciones naturales, terremotos, tempestades, torbellinos, relámpagos, soportando parte de esa fase. El Señor en Mateo 9, 24, 9, perdón, como les dije recién, dice: Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Eso es tanto como decir que cuando os suceda esto que os he predicho, será un testimonio, será una prueba más. Pues en lugar de lamentaros por ello y sentiros abatidos, entended que yo ya os he dicho antes que así debe ser. Y cuando os lleven ante gobernantes por causa de mi nombre, no estudiéis de antemano un discurso para hablar en defensa propia, porque os daré una boca y una sabiduría que todos vuestros adversarios no tendrán y no serán capaces de contradecir ni resistir. Diario de Discursos 3, 131. En esta parte es la que le acababa de mencionar, que siento que pues esto un poco genérico. Ya no se perseguirá a todo aquel que crea en Dios, en un Cristo, en un Salvador, en forma general. Yo asimilo de esa manera el versículo 9 de Mateo 24. El versículo 10, pienso que este es un poco más específico porque dice: Y muchos tropezarán
ya, o sea, serán engañados, se equivocarán, no reconocerán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Para complementar este versículo, porque esto para mí entramos en lo que dije recién, en la persecución interna dentro de nuestra propia organización. Dice, el precepto de los hombres comúnmente creído de que la obra grande y maravillosa del Señor es la restauración del Evangelio a través del profeta José Smith, sin duda resultará en que muchos de los que no guarden el mandamiento de Jesús, de escudriñar las palabras de Isaías por sí mismos, no crean en la verdad, en las nuevas verdades que aparecerán, sintiéndose amenazados por el papel del siervo de Dios de los últimos tiempos, que restaura la casa de Israel. Estarán entre aquellos que digan, como dijo Nefi, oíd nuestro precepto, porque el Señor ya ha hecho su obra y ha dado su poder a los hombres. Entonces, este es un punto de inflexión en esta etapa. ¿Por qué? Porque es donde aparece esta advertencia profética que compartió en un capítulo anterior. ¿Ya? Ya vinieron tempestades, ya vinieron hambruna, sequía, problema económico, para ver si eso ya devolvía el corazón del hombre, del ser humano en general, hacia Dios, hacia buscarle. Pasado esa etapa difícil, viene esta etapa de persecución, pero viene de la mano de la aparición también del siervo. Y en forma sincrónica o paralela, como lo he dicho un montón de veces en casi en cada capítulo, también se va levantando este nuevo imperio militarista del fin de los tiempos. Entonces, al no escudriñar Isaías, al no entender los patrones o los modelos que el Salvador nos dio a través de todas las escrituras, están por doquier. Cuando uno se esfuerza en aprender la manera de profetizar de los judíos, que es cíclica, que las profecías tienen un cumplimiento, dos, tres, cuatro, y quizás más, cuando uno comprende que Dios solamente actúa bajo la teología del pacto, se sujeta solamente sobre ese marco, eh, se da cuenta que cuando estas cosas nuevas llegan, aquellos que no se hayan preparado o esforzado en comprender lo que el Señor nos quiso mostrar, tendrán dudas, ¿ya? Dudarán, rechazarán, se afianzarán con lo que tienen, ¿ya? Y dirán precisamente eso, que ya el Señor ha revelado todo, que no hay nada más. Imagínense que debiéramos considerar que solo hasta este punto, en el libro de Mormón, se nos otorgó las cosas menores. Aún hay mucho que no se tradujo, que mantuvo sellado y que se le llegó Moroni nuevamente. Entonces, por esa razón va a haber una persecución interna, porque las cosas nuevas sorprenderán ya a aquellos que no las consideraban, que no las esperaban. En Isaías 49, versículo 3, 4, él está hablando acá, haciendo referencia el, el Señor mismo al siervo, y dice, Él me dijo, perdón, está hablando el siervo mismo, dice, Él me dijo, tú eres mi siervo, Israel, ¿en quién seré glorificado? Pensé en vano, he trabajado, he gastado mis fuerzas para nada y sin ningún propósito. Sin embargo, mi causa reposaba en Jehová, mi recompensa con mi Dios. Cuando el siervo al fin de los tiempos aparece e inicia su obra, no tiene buenos resultados. Una forma en que el siervo demuestra lealtad es continuar trabajando en la causa de Jehová, incluso aunque obtenga pocos resultados positivos. Según las apariencias, al principio, gasta una gran cantidad de energía en vano y para nada, y sin ningún propósito. Y sin embargo, deseando servir a Jehová, incluso en las condiciones más adversas, se somete a la voluntad de Jehová. Y dice lo siguiente, mi Señor Jehová me ha dotado de lengua aprendida para que sepa qué predicar a los cansados una palabra que los despierte. Antes de ascender al nivel serafín de Isaías o trasladado o un ángel, este desciende a través de pruebas que lo consumen. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que en esta etapa experimenta el siervo del fin de los tiempos?
La cita de Jesús, de la profecía de Isaías, de que su siervo sería estropeado y luego sanado, forma una parte integral del fin de Isaías, escenario temporal de la restauración de Israel. En el mismo contexto ocurre el nuevo éxodo físico de la casa de Israel fuera de Babilonia, la reunión de los reyes y reinas espirituales de los gentiles en tierras de herencia, la destrucción de los impíos. Por lo tanto, las profecías de Isaías sobre un siervo dañado se aplican a un siervo de los últimos tiempos. Las escrituras evidencian, el Señor mismo lo enseña en 3 Nefi 21 y de otros versículos que están aquí que los pueden buscar, que este siervo cuando aparece al no creerle es estropeado, ¿ok? Es golpeado, aún hasta no reconocerlo como humano. El Señor lo sana y en ese proceso él vive su fase de ascender, ¿cierto? Desciende al soportar todo lo que le hagan y después asciende. ¿Qué patrón tenemos al respecto en las escrituras, al menos en el libro de Mormón? Tenemos el caso de Abinadí, sabemos lo que pasó, incluso fue un mártir al respecto. Alma también, ¿cierto? Junto con Amulek. Son ejemplos que tenemos. También tenemos a Nefi y Leí, cuando van también a la tierra de Nefi. Entonces, tenemos todos esos ejemplos de cómo estos siervos son estropeados, pero después son soportados, el Señor le da el poder para poder cumplir con su misión. Entonces, en esta etapa de persecución, Él es el punto clave a perseguir en la forma interna de verlo, según las escrituras y el patrón que hay. Entonces, recordemos que Él no le va bien al principio. Vive su fase de descenso, ya al ser perseguido, al ser estropeado, pero después asciende y llega con el poder de un ser trasladado. Los enlaces de palabras y los temas de conexión en el libro de Isaías y otras escrituras identifican al siervo de Dios como un individuo del tiempo del fin que es designado por Jehová, Jesús, para ministrar al pueblo de Dios de la casa de Israel. Como el niño varón a quien la mujer Sión da a luz cuando se pone de parto. Cuando el pueblo elegido de Dios sufre opresión a manos de sus enemigos, él es estropeado y luego trasladado cuando es arrebatado a Dios y a su trono. Entonces, aparece él, tiene estos problemas que lo acabo de mencionar, ya es perseguido y también quienes le crean a él, también pagarán el precio. Ahora, esta parte es bien triste en cierta medida, porque acá se produce una gran división entre los gentiles con el convenio. ¿Ok? En cuarto Nefi dice lo siguiente: no obstante, los del pueblo endurecieron su corazón, porque bloquearon muchos sacerdotes y profetas falsos a establecer muchas iglesias y a cometer toda clase de iniquidades, y herían al pueblo de Jesús. Pero el pueblo de Jesús no les devolvía el mal, y así degeneraron en la incredulidad, iniquidad de año en año, hasta que hubieron pasado 230 años. Y sucedió que en este año, sí, en el año 231, hubo una gran división entre el pueblo. Insisto en lo mismo, todo lo que está en el libro de Mormón, teniendo la dificultad de todo lo que escribieron con respecto al escribir en sí mismo sobre metal, lo difícil que era, conseguir el metal también para obtener ese tipo de metal especial para las planchas, e incorporan todas estas enseñanzas porque son un patrón, son un modelo de cosas futuras. Entonces ocurrió esta gran división y esta también está profetizada, ¿cierto? En 1 Nefi 14, del 1 al 8, cuando aparece la obra grande y maravillosa, se produce esto. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, esta es la fase 2 ante la segunda venida de la persecución. Y es una fase determinante, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque determina quién asciende en la calera espiritual de Isaías o baja o se mantiene ahí. Ejemplo, la escalera espiritual de Isaías cuenta con 7 niveles.
El nivel máximo es Jehová. Luego está el nivel 2, que son serafín, seres trasladados o ángeles. El 3 es la categoría hijo o siervo, que tengo un capítulo al respecto de esto. La quinta categoría seríamos nosotros, actualmente, que es la categoría Jacob Israel. Y la sexta es Babilonia, siendo la última perdición. Es acá, como yo relaté en capítulos anteriores, que la categoría actual de nosotros, la quinta, ¿cierto? Desde Jehová hacia abajo, siendo Jehová el primero, tiene que tomar una decisión o desaparece esta categoría. ¿En qué sentido? En forma espiritual. O ascendemos a Sión, reconociendo al precursor, al Elías, ya al preparador de su segunda venida, subiendo con él hacia Sión, a través de un éxodo, o definitivamente nos quedamos en Babilonia. Esta parte, mientras preparaba la clase, me generó varios sentimientos, porque quedarse en Babilonia es poder quedarse a la fase 3, ¿ya? Y la fase 3 es la abominación desoladora, que eso lo veremos en el próximo capítulo más en profundidad. No hay mucho que hacer ahí al quedarse, sino soportar el nuevo imperio militarista, la bestia que vio Juan, el rey del norte que vio Daniel o el rey de Asiria en el libro de Isaías. Son los mismos personajes. Entonces tenemos esta gran división que se produce a través de las cosas nuevas que llegan. Esto involucra también mucho el orgullo del pueblo, el materialismo, la idolatría, combinaciones secretas, ¿ya? Por eso es que el libro del Mormón está tan lleno de las combinaciones secretas, y que nos cuidemos de ellas, y que nos esforcemos, aquellos que amen la verdad, sacarla a la luz. Entonces se produce esa división en esta etapa, fase 2 de persecución, por las cosas nuevas que llegan y que son rechazadas por los gentiles. ¿Por qué? Porque no la esperaban, porque se falló en el proceso, en el mandamiento de escudriñar Isaías. En tercer Nefi 7, antes de ocurrir en tercer Nefi 8 los terremotos y las tempestades, ¿ok? Hubo una división entre el pueblo. Fue tan grande el desorden, el caos que hubo, que ocurrió lo siguiente. También lo tenemos como patrón, como modelo. Tercer Nefi 7, versículo 2 dice, y hubo división entre el pueblo, unos en contra de otros, y se separaron los unos de los otros en tribus, cada hombre según su familia y sus parientes y amigos, y así destruyeron el gobierno de la tierra. Y cada tribu nombró a un jefe o caudillo para que le gobernase, y así se convirtieron en tribus y jefes de tribus. Entonces, en algunos lugares donde se va a perder los gobiernos, o como estaban establecidos, ordenados por castas, por jerarquías políticas o eclesiásticas, desaparece. Entonces, cada uno va a tratar de juntarse con un grupo de personas para establecer sus normas y mantenerse en el nuevo movimiento mundial que se está creando. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte para nosotros específicamente, como el escalón de Jacob Israel? El Señor, estas son palabras del Señor en el contexto real de sus palabras en 3 Nefi 21. Es un capítulo directamente a nosotros. Si la visita del Señor Jesucristo es lo más importante en el libro de Mormón, si hay una enseñanza de las que nos llegó al menos, en 3 Nefi 21 es, para mí, creo que es la más clave, porque es dirigida directamente al pueblo con el convenio. En el versículo 9 y luego en el 10, luego de informar que cuando el Señor, el Padre, haga su obra grande y maravillosa a través de él, del siervo, y también menciona el versículo 10 que él lo sana después de haber sido estropeado. Él dice en el 11, acontecerá pues que los que no crean en mis palabras, que soy Jesucristo, las cuales el Padre hará que él, el siervo, lleve a los gentiles, tanto los últimos días, y le otorgará el poder para que las lleve a los gentiles, se hará aún como dijo Moisés, serán desarraigados de entre los de mi pueblo, que son del convenio. Entonces, ¿por qué no he entrado tanto en detalle en la persecución en sí mismo? Yo creo que tenemos muchos patrones en las escrituras
sobre todo en el libro de Mormón, cuando la gente es sometida a cargas, el pueblo de Alma también, cuando fue encontrado en el desierto por Amulón, los sacerdotes del rey Noé, junto con los lamanitas, y llevaron cargas pesadas. Tenemos varios ejemplos. En esa etapa ah, debemos estar dispuestos incluso a morir, a que nos cueste la vida, o ver cosas horribles a nosotros mismos o quizás a nuestra familia, que estén siguiendo la misma llamamiento a salir de Babilonia. Porque a eso viene el siervo, viene a llamar al arrepentimiento y quienes reconozcan, salen, salen para evitar la tercera fase, perdón, ante la segunda venida, en un éxodo. Entonces, es importante esta segunda fase, es importante comprenderla, porque aquí es un punto clave, como dije, para este capítulo que les estoy compartiendo. Este punto es esencial del por qué nos estaríamos preparando si nos toca vivir esa época. Los eventos son sincrónicos para el fin de los tiempos y se van a empezar a desarrollar cuando se desarrollen como efecto dominó. Cae una pieza y sucesivamente va a ser muy rápido, porque es un periodo corto de 7 años aproximadamente. 3 años y medio de preparación de esta salida de Babilonia, ¿cierto? Ir al desierto y después, una vez establecido Sion, ¿ok? Construido, llevando allí a los descendientes de Leí, vienen 3 años y medio más de muy contundentes, finales, de recoger por última vez a la casa de Israel, a las 10 tribus, antes de la aparición del Señor. El Señor viene al final, viene al final. Entonces, acabo de decir que es importante esta fase porque va a llevar a un éxito, al primer gran éxodo, ¿ya? Porque después habrá más. Voy a explicar un poquito más de eso también. Mm, ¿Quién participa en el nuevo éxodo de Babilonia en Tercer Nefi 2041? Y lo traigo aquí. La profecía de Isaías sobre la restauración de Israel, que Jesús cita en Tercer Nefi 20, 34 a 45, palabras del Señor, de Él mismo, implican que es la casa de Israel la que participa en el nuevo éxodo, fuera de Babilonia. Ese evento se pone en marcha cuando Dios desnuda su brazo. Nombre clave para quién? Para el siervo del fin de los tiempos. Su siervo, precisamente. Cuando el Señor desnuda su brazo, muestra a su siervo, es a los ojos de todas las naciones. Es una misión internacional. Todos lo verán. Y los reyes espirituales de los gentiles, santos los últimos días, y las reinas llevan a los hijos e hijas de Dios de la casa de Israel en brazos y hombros a las tierras de herencia. Reyes y reinas de los gentiles, ¿de dónde salen? Esa es la bendición que tenemos. Salen de aquí mismo. Solamente que aquellos que se preparen podrán reconocer esta figura precursora y ser de los elegibles o escogidos para salir al éxodo. ¿Para qué? Para ir a buscar a la casa de Israel. Esos eventos no ocurren hasta que haya tenido lugar un gran y eterna división entre los gentiles, como les dije. Es decir, entre aquellos que se arrepienten y aquellos que endurecen sus corazones cuando se les presenta la verdadera naturaleza de la obra grande y maravillosa del Señor. Esa obra es la restauración de la casa de Israel en cumplimiento del convenio del Padre con ellos. Con ellos. Entonces, hasta este punto, ¿entendemos lo importante de esta fase? Es una fase difícil porque serán ataques directos. La fase 1, principio de dolores, son genéricas, son mundiales, son remesones económicos, hambrunas. Esta es muy directa. Pienso que hay una microfase dentro de la misma, como dije al principio de este capítulo, donde se puede ver una persecución general hacia los creyentes y luego la interna, que esa es más fuerte. Recordemos que en esta misma fase el siervo es estropeado, es sanado, asciende al trono del Señor y vuelve nuevamente, pero vuelve con poder y autoridad, ¿ya? Como un ser con poder para controlar los elementos, derribar cárceles, mover montañas e iniciar este nuevo proceso. Y se va a un éxodo. Los que definitivamente se arrepientan, salen con él. Y él va a llamar a nuevos siervos, que son precisamente del mismo grupo que sale con él.
que viven el proceso de ascender rápidamente en la escalera espiritual. Quienes salgan en ese proceso dejan la categoría Jacob, Israel, la que pertenecemos actualmente, y asciende nación, Jerusalén. Y de ahí es muy fácil ascender. ¿Por qué? Porque el siervo manifiesta las palabras del hermano de Jared, manifiesta las palabras del Señor, que le dijo a Mormón que no las escribiera, que están en las planchas mayores de Nefi. Y se es instruido muy rápidamente para ascender hacia una categoría superior. Quienes no salgan, quienes no salgan en ese gran éxodo, ese primero, en esa primera gran división, se quedan para la tercera fase. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Puedes decirme dónde están las personas que serán escudadas y protegidas de estas grandes calamidades y juicios que incluso ahora están a nuestras puertas? Te lo diré. El sacerdocio de Dios que honra su sacerdocio y que es digno de las bendiciones son los únicos que tendrán esta seguridad y protección. Ellos son los únicos seres mortales. Ningún otro pueblo tiene derecho a ser protegido de estos juicios. Ellos están a nuestras puertas. Ni siquiera este pueblo escapará de ellos por completo. ¿Ok? Nos toca pasar los eventos. Caerán como los juicios de Sodoma y Gomorra, y nadie excepto el sacerdocio estará a salvo de su furia. Son palabras de Wilford Woodruff, y en cierta medida también atribuidas al profeta José Smith. Puedo agregar que más allá del sacerdocio en sí mismo, habrán personas que le crean al siervo, ¿ok? Y quizás no pertenezcan a nuestra iglesia. Lo reconocerán y le seguirán también. Y por haber multiplicado, el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El de Maxwell dijo, sin embargo, debido a que la iniquidad está aumentando en el mundo, no solo el amor de muchos se enfriará, sino que también disminuirán la misericordia y la compasión. Sin embargo, la misericordia es un recurso tan precioso y capacitador y virtud esencial. Por lo tanto, quien se arrepienta hallará misericordia, y el que haya misericordia y persevere hasta el fin será salvo. Seguramente necesitamos misericordia para poder perseverar. Todas las virtudes están unidas entre sí, entretejidas con una fuerza de tracción que mantiene todas las cosas bien estructuradas. A pesar de todo, hermanos y hermanas, necesitamos superar el fatalismo. Conocemos las profecías del seguro, del futuro, aquellos que se están preparando, aquellos que están buscando, que con humildad piden esto. Sabemos el resultado final. Sabemos que el mundo colectivamente no se arrepentirá y en consecuencia los últimos días estarán llenos de mucho dolor y sufrimiento. Por lo tanto, podríamos levantar las manos y no hacer nada más que orar para que llegue el fin, para que pueda comenzar el reinado milenario. Hacerlo perdería nuestro derecho a participar en el gran evento que todos estamos esperando. Todos debemos convertirnos en actores de la escena de la liquidación o del fin de los tiempos, no en espectadores. Debemos hacer todo lo posible para prevenir calamidades y luego hacer todo lo posible para ayudar y consolar a las víctimas de las tragedias que ocurren o que ocurrirán. El libro de Isaías es fuerte, entendiéndolo. No son cosas muy buenas que vienen en general para el mundo, aún siendo justo. La promesa que tenemos que si se es justo, no se debe temer y tendríamos que, a pesar de padecer parte de la tribulación, soportar la persecución, salir a un lugar especial. Pero se nos invita a ser protagonistas. Ese también es el mensaje especial del libro de Isaías y en el libro de Mormón. Esa es la plenitud del Evangelio. Gente en niveles espirituales bajos, ¿cómo asciende la escalera hasta llegar hasta lo más que se puede ascender en la tierra en nuestro estado de aprobación, que es ser un ser trasladado? Para finalizar, estas son palabras del hermano Abraham Gileadi, con respecto a tres pruebas, una triple prueba que se tendrá que pasar como santo en los últimos días.
El rey de Asiria, de Isaías, presenta el primero. ¿Ok? ¿El pueblo de Dios le dará su lealtad o permanecerá leal al Dios de Israel incluso bajo pena de muerte? Es lo que les dije. ¿Seremos leal a las nuevas cosas que el Señor revele? A su justicia, a su brazo, a su mano cuando Él lo desnude ante las naciones? ¿O tendremos miedo al nuevo imperio y preferiríamos mantener nuestra vida con las nuevas imposiciones que Él nos traerá a nivel mundial? Esa es una prueba. Dos, los idólatras y su mundanalidad presentan el segundo, una tentación a la que el pueblo de Dios puede sucumbir sin darse cuenta. Es la segunda prueba. Cuando vengan estos eventos se nos ofrece quizás que con el nuevo imperio podremos mantener nuestras vidas, quizás vamos a tener alimento una vez que Él conquiste el mundo. Segunda prueba. Y la tercera prueba que tenemos que vivir para mostrar lealtad ante Dios es el abuso de autoridad de los líderes eclesiásticos. Ese constituye el tercero. Y lo acabamos de ver ampliamente. Ya ocurrirá muchísimo. El orden de las tres pruebas puede invertirse respecto de su secuencia en el libro de Isaías. Ciertos hermanos que ejercen la autoridad eclesiástica aborrecen y excluyen a las personas que velan por la palabra de Dios. Sin embargo, al final, Dios nombra sacerdotes y ministros suyos a aquellos que sufren insultos a gritos y doble vergüenza por su causa. La ceguera espiritual resultante de una cultura arraigada de materialismo hace que el pueblo de Dios confíe en dioses que no pueden salvar cuando se avecinan problemas. Por último, el rey de Asiria puede conquistar el mundo entero, pero él y los de su calaña no prevalecerán por mucho tiempo. Entonces, tenemos esta triple prueba que tendrá que pasar en esa época. Aquellos que no estén familiarizados, aquellos que teman, probablemente no la pasen. ¿Ya? Probablemente en el nombre de Dios terminen luchando contra Sion, sin darse cuenta. ¿Ok? Porque no hubo una preparación de entender las señales. Entonces, esta sería la segunda fase que se puede visualizar en Mateo 24. Es un capítulo que en ciertas interpretaciones se da cuenta que es algo que le ocurrió a los apóstoles o posterior a la iglesia primitiva, la que organizó el Señor. Pero mm, todo tiene doble cumplimiento y sin duda que es una profecía para el fin de los tiempos. En esta fase, como dije, ocurre todo esto en breve periodo de tiempo y hay un grupo que definitivamente sale a este éxodo y queda seguro por un tiempo en el desierto. Cuando preguntan por ellos, nadie sabe dónde fueron, nadie lo sabe, mientras que el mundo se sume en la tercera fase, como dije, que es la abominación desoladora, donde este rey de Asiria, que sale en el libro de Isaías, así lo nombran en el libro de Isaías, y en el libro de Apocalipsis se conoce como la bestia, en la visión de Daniel como el rey del norte. Es una alianza de naciones que conquista el mundo. ¿Ok? Ese grupo se queda avasallando las tierras, conquistando, tomando todo, para establecer su reino, su nueva moneda, su nueva economía, por un tiempo. Mientras el grupo que sale con el siervo y los nuevos siervos que él escoge, tal como sale en la alegoría del olivo, versículos 62 y creo que 70, cuando el Señor le dice al siervo que llame nuevos siervos, porque por última vez trabajarán en la viña. Esa es la obra que se estará por ejecutar una vez salido en el Éxodo, en esta fase. ¿Ok? Eso sería, hermanos, hermanas. Agradezco su tiempo, ya, sus comentarios también, de aquellos que están siguiéndolo tranquilamente. Estas son cosas nuevas, pero cuando metemos la figura central del siervo de Jehová, increíble cómo todo se circunscribe a su figura y todo lo que ejecuta para Jehová. Esta figura no le quita nada, lo dije en un capítulo, muchos capítulos atrás, al gran trabajo como profeta, la dispensación del profeta José Smith. No viene a reemplazar ninguna misión de Juan el Amado ni los tres nefitas, que también tendrán su parte
que ejecutar allí, y mucho menos al Señor. El Señor es el único Salvador y Redentor de nuestra salvación espiritual, exaltación. Entonces, pero resistimos, se resiste esta figura porque lo expliqué en el video, un precursor de la segunda venida. No es tan genérico, está medio encriptado, cuesta encontrarlo, y más considerando que hay interpretaciones que se han cerrado diciendo que es el Señor mismo esta figura. Me parece increíble esa interpretación, considerando que si fuera el Señor mismo, esta figura que ejecuta toda esta labor antes de él, de su venida, automáticamente invalidaría todas las profecías, incluso el libro de Isaías completo, con alguien ejecutando esa función, si es que fuera el Señor mismo. No es Juan el Amado, es un ser trasladado con otras misiones para el fin de los tiempos, y tampoco es el profeta José Smith, como dije. Así que muchas gracias, espero hayan podido comprender esta clase, y vamos a hacer una preparación de la fase final, la tercera fase, perdón, abominación desoladora. Muchísimas gracias, cuídense, adiós.